Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Mariana, yo los acompaño en las sesiones virtuales que realizamos entre semana. Recuerden que realizamos dos sesiones, una entre semana y otra los sábados. No tienen que asistir a ambas, sino que asistan al menos una de las dos por semana, están bien. Recuerden que también tienen que asistir al menos a la mitad de estas reuniones durante todo lo que dura este curso para poder obtener su certificado. Listo. Entonces voy a recordarles un poquito cómo es la dinámica. Voy a abrir el curso, voy a hacer un breve resumen de los contenidos del módulo 5. Voy a dar algún par de ejemplos, luego voy a abrir un espacio para que puedan hacer preguntas, de pronto algunas dificultades o cuestiones que salieron durante la realización del curso. Y voy a darles algunas sugerencias de las actividades de aprendizaje que pueden realizar. Finalmente, de nuevo, otro espacio de preguntas y si nadie tiene ninguna pregunta, podemos dar por terminada la sesión del día. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantalla. Si alguno tiene alguna duda, puede hacerla en los comentarios o puede encender su micrófono. Listo. Entonces, esta semana estuvimos trabajando el módulo 5. Recuerden que estamos en el curso de contenido de las matemáticas de primaria. Es este que tiene el símbolo verde. Si de pronto a alguno le aparece que tiene la actividad bloqueada o que no puede continuar, es muy probable que esté en un curso incorrecto. No estamos haciendo infantil en este momento, solo los de primaria, y son tres cursos. Primero el de contenido, luego el de aprendizaje y por último el de enseñanza. Listo. Entonces, como siempre, una pequeña recapitulación con ayuda del mapa de este módulo. Entonces, vimos algunas nociones de geometría básica. Entonces, recuerden de nuevo, siempre la introducción de dónde nacen estos conceptos. Entonces, se habla de que aparecen múltiples aspectos de la vida cotidiana. Es algo que es muy visual, entonces es un tema que requiere que los estudiantes puedan practicar de pronto dibujo o, digamos, su capacidad especial. Elena, buenas noches. Y tenemos algunos elementos básicos como el punto, la recta y el plano. Entonces, para poder hablar de polígonos, primero tenemos que hablar de poligonales. Entonces, es un concepto importante porque viene antes de lo que es un polígono. Y una poligonal es algo que simplemente está formado por segmentos que no tienen líneas curvas y que están unidos. Y que esta unión es consecutiva. Entonces, las poligonales pueden ser abiertas o cerradas. Un ejemplo de una poligonal es la que tengo aquí en pantalla. Esta es una poligonal abierta y esta es una poligonal cerrada. Cuando tenemos una poligonal cerrada y simple es cuando tenemos un polígono. Entonces, para tener en cuenta que todos los polígonos son poligonales, pero no todas las poligonales son polígonos. En este caso, esta es una poligonal que no es un polígono. ¿Listo? Ahora sí, en polígonos, pues entonces, ahora sí como tenemos que está cerrada, entonces digamos que encierra una región en el espacio y está delimitada por una poligonal. Recuerden que simple significa que no se corta a sí misma, es decir, que no pasa un segmento por encima de otro creando otra figura, sino que todas están separadas entre sí, es decir, que no se corta a sí misma. Y pues tenemos algunos elementos de estos polígonos, sus lados, sus vértices, sus ángulos interiores y sus diagonales. Entonces, los lados son estos segmentos, los vértices son estos puntos que unen los lados, los ángulos interiores son estas áreas que están entre dos lados unidos por el mismo vértice y las diagonales son estas líneas que unen dos, digamos, vértices de lados no consecutivos. Y tenemos pues formas de dividirlo de acuerdo a sus características. Entonces, los polígonos pueden ser regulares o irregulares. Irregulares significa que todos sus lados tienen la misma longitud y por lo tanto también todos sus ángulos son de la misma amplitud. Un ejemplo es, por ejemplo, un cuadrado, pero hay muchas figuras que son regulares, basta con que todos sus lados tengan la misma longitud. Y también podemos clasificarlos en convexos o cóncavos. Cóncavos quiere decir que al menos uno de sus ángulos interiores es mayor a 180 grados. Y otra forma de saberlo también es que si yo uno cualquiera de dos vértices, en el caso de figuras convexas, pues digamos, el segmento que une cualquiera de los vértices está dentro de la figura. Mientras que en las cóncavas hay al menos dos vértices que si yo intento unir, me queda este segmento por fuera de la figura. Entonces, por ejemplo, en este caso, el cuadrilátero convexo, entonces si yo uno, por ejemplo, H y F, pues queda dentro. Si yo uno
y el otro y G también queda dentro y pues cualquiera de los dos sigue siendo un lado de la figura, mientras que en un cuadrilátero cóncavo, si yo intento unir, por ejemplo, A y C, el segmento me queda por fuera de la figura. Entonces, cumple la condición de que D, el vértice de D tiene un ángulo interior mayor a 180 grados, pero una forma más fácil de verificarlo es tratar de unir un par de vértices y que un segmento quede por fuera. Entonces, si ese segmento queda por fuera, pues sabemos que es cóncavo. Y en cuanto a los triángulos, recuerden que estudiamos particularmente los triángulos porque son figuras que nos permiten, pues primero que se utilizan mucho en la vida cotidiana, muchas de las figuras que vemos hoy en día, por ejemplo en puentes, son a base de triángulos porque son figuras muy estables y que tienen ciertas características. Por ejemplo, son el polígono con menor cantidad de lados. Entonces, si yo intentara hacer uno de dos lados, pues ya no sería cerrada, por ejemplo, o si le hiciera cerrada, pues prácticamente solo sería un segmento. Y entre sus propiedades es que la suma de todos sus ángulos interiores es 180 grados, que es una de las primeras cosas que le enseñamos a los estudiantes, y que es el único polígono rígido. Entonces, si nosotros tomáramos, por ejemplo, un triángulo formado por pitillos o formado por algo que de pronto podemos tener al tacto, como palitos de madera o algo así, por más que yo intente aplastar alguno de los lados, pues tendría que dañar la figura o deformarla. Mientras que si yo tengo un cuadrilátero, sí existe la posibilidad de largarlo de un lado, sí existe la posibilidad de pronto de aplastarse, mientras que eso no en el triángulo. Y en la clasificación tenemos dos formas de clasificar a los triángulos según sus ángulos y según sus lados. Entonces, esto se ve un poquito más fácilmente visual. Entonces, aquí les traigo como un ejemplo. Y entonces, según sus ángulos, digamos, según sus lados, tenemos equilátero, que significa que tiene todos sus lados iguales. Entonces, eso también le haría una figura regular. Y lisósceles es que tiene dos de ellas iguales. Y el escaleno es que ninguna de ellas es igual. Y en cuanto a los ángulos, rectángulo, digo, sí, el rectángulo es que tiene algunos de sus ángulos rectos, el acutángulo es que todos tienen agudos y el obtusángulo es que uno de sus ángulos es obtuso. Entonces, de nuevo, este es un tema que es súper visual, por eso de pronto cuando iniciaron el módulo en el primer video, la profesora les dijo que en este módulo era muy importante tener papel y lápiz, porque también muchas de las tareas de aprendizaje implican que dibujemos, que intentemos mirar algunas de las propiedades, que contemos, cosas por el estilo. Entonces, tenerlo mucho en cuenta a la hora de realizar estas actividades. En cuanto a los cuadriláteros, entonces la siguiente figura más importante que tratamos también en geometría básica y tiene muchas características. Podemos clasificarlos dependiendo de la cantidad de lados iguales, la cantidad de ángulos iguales, cantidad de pares de lados paralelos, diagonales iguales y diagonales perpendiculares. Entonces, digamos, para tener un poquito de claridad de esta clasificación, pueden remontarse a una de las imágenes que se utilizan en alguna de las actividades de aprendizaje en la que pueden tratar de identificar cuáles son estas características de cada uno de los cuatriláteros que componen el conjunto. Entonces, por ejemplo, sabemos que la intersección de todos son los cuadrados, porque tienen todos sus lados iguales, porque tiene también sus diagonales iguales, sus ángulos iguales, y luego aquí se va abriendo hasta cosas un poquito más irregulares. Y en cuanto a sus propiedades, es que se puede dividir en dos triángulos y precisamente por esa misma propiedad sabemos que la suma de sus ángulos interiores es de 360 grados. Ese fue el tema de hoy. El de geometría es muy chévere, muy bonito porque tiene muchas actividades visuales. Trabajarlo con los niños es muy chévere también porque a ellos les gusta poder manipular cosas. Es algo que se da mucho a la posibilidad de llevar materiales manipulativos con los estudiantes. Entonces, eso por un lado. De nuevo, quiero recordarles como la reflexión que siempre hacemos alrededor de esta análisis de contenido. Entonces, este pedazo o estos módulos que tienen que ver con el curso de contenido no son solo para que ustedes recuerden, por ejemplo, todas esas propiedades que en algún momento vieron en el colegio, sino para que también identifiquen cuál es esa manera natural o cuáles son esos conceptos y procedimientos más importantes antes de llevarlo al aula y cómo se conectan entre ellos. Entonces, fíjense que por cada tema que vimos, hay una introducción de cuál es su relación con la vida cotidiana, dónde surge, sus elementos básicos, sus propiedades, algunos ejemplos, algunos que son importantes y por qué, y formas de clasificarlos, entre otros. Entonces, no solo es identificar estos conceptos, no solo es recordar lo que vimos en el colegio, sino simplemente también poder identificar cuál es lo más relevante, ¿no? Y qué implica que esto sea relevante. Si voy a hablar de triángulos, ¿de qué debería hablar de triángulos?
Si voy a hablar de cuadriláteros, ¿qué debería hablar de cuadriláteros? Antes de hablar de polígonos, ¿qué es una poligonal? Entonces, no me sorprendería que de pronto muchos no conocieran antes la palabra poligonal, porque en muchas veces en el colegio solo normalmente se conoce que es un polígono. Entonces, chévere si de pronto alguno conoció por primera vez que era una poligonal y saber que todo polígono es una poligonal y cuáles son estas características que hacen diferente a cada uno. Dice Rosario, buenas noches, ¿me podrías informar en qué módulo debemos, qué parte puedo visualizar el cronograma del curso? Listo, Rosario. Entonces, en este momento estamos en el módulo 5 del primer curso, que es el de contenido. Y para visualizar, por ejemplo, cuál es nuestro cronograma, nosotros enviamos con cierta regularidad el programa del curso. Entonces, si van a este programa, el de preguntas frecuentes, encontrarán una tablita que dice en qué fechas está cada uno de los cursos. Entonces, por ejemplo, este primer curso, que es el de contenido, va desde el 4 de agosto hasta el 5 de septiembre. El siguiente curso, que es el de aprendizaje, iniciamos el 8 de septiembre hasta el 10 de octubre y finalmente el de enseñanza va del 13 de octubre al 21 de noviembre. Es importante seguir este orden porque si intentan en este momento realizar el de aprendizaje o el de enseñanza, van a encontrarse con varias actividades bloqueadas, además de que tiene toda una razón de ser. O sea, primero se hace el curso de contenido para identificar estos conceptos y procedimientos importantes, luego se hace el de aprendizaje para entender, listo, ahora que ya sé qué conceptos debería tratar en este tema, ¿cómo es que lo aprenden los estudiantes? ¿Qué pasa por la cabeza de un niño? ¿Cuáles son esos errores en los que ocurre con frecuencia y a qué está relacionado cada error? Identificar el estudiante incurrió en ese error, pero si incurrió en ese error, ¿qué significa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está entendiendo mal? ¿Cómo puedo de pronto abordar esta dificultad particular, entre otras? Y luego así, en el de enseñanza, ya entendiendo el contenido y cómo aprenden los estudiantes, vamos a centrarnos en diseñar tareas que le permitan a los estudiantes aprender estos contenidos. Entonces, ¿cuáles son los elementos de las tareas? ¿Cuáles son estos elementos o líneas, digamos, de camino que debe seguir el estudiante para entender un concepto, entre otras? Entonces, les sugerimos seguir este cronograma y también porque nosotros en nuestras sesiones que realizamos virtuales, pues también lo seguimos. Entonces, si de pronto alguno está intentando hacer el de aprendizaje, pues no vamos a poder responder preguntas sobre el de aprendizaje porque estamos centrados en el de contenido. Voy a reenviar entonces este documento cuando finalicemos la sesión para que también lo tengan lo más reciente, pero lo enviamos con cierta frecuencia porque aparte aquí no solo podrán ver el cronograma, sino que hay la respuesta a varias preguntas frecuentes, como por ejemplo, cómo recuperar la contraseña, cómo iniciar los cursos, cómo descargar los certificados, cómo descargar los mapas, entre otras cosas. Listo. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Mm. Listo. Entonces voy a seguir con recomendación de algunos de las actividades propuestas. Entonces, si ustedes siguen en orden todas las actividades que tienen de realizar en el módulo, se encontrarán con algunas muy particulares que se llaman actividades de aprendizaje, que tienen la particularidad de que siempre tienen un nombre y luego tienen entre paréntesis lo que dice actividad de aprendizaje. ¿Cuál es la característica de esas actividades de aprendizaje? A diferencia de, digamos, los formularios o los quizzes o esto, las actividades de aprendizaje no tienen una nota, no tienen, digamos, un porcentaje para poder continuar o algo por el estilo. Si, digamos, si tú entras y realizas la actividad, les va a decir si estuvo bien, si estuvo mal, cuál respuesta fue correcta o incorrecta, pero no va a afectar su avance en el módulo. Entonces, bien podrían entrar, equivocarse y continuar. Lo importante de esas actividades es tratar de explorar y tratar de interpretar qué queríamos que ustedes aprendieran con esas actividades. Entonces, están pensadas de una manera muy particular de que cuando intenten realizar una actividad, si de pronto escogen la opción incorrecta, no les dice inmediatamente que la opción es incorrecta, sino que les genera una nueva pregunta que está enfocada en la dificultad particular por la que pudieron incurrir en el error de identificar esta opción que no era. Pero si seleccionan bien, pues de una vez también les dice que su elección fue la correcta. Entonces, hay muchas actividades de aprendizaje. Entiendo que de pronto no existe o no, algunos tienen el tiempo para identificar por cada una de las opciones los errores y, digamos, estas actividades adicionales que podrían enfocarse en las dificultades particulares. Entonces, intenten hacerlas todas, sí, entren, identifíquenlas, tratan de hacerlas con cuidado
pero sí hay algunas que ojalá tuvieran el tiempo de pronto para explorarlas más en profundidad. Entonces, por ejemplo, les voy a recomendar estas tres, en que este cosito ya. Por ejemplo, esta actividad de aprendizaje poligonal y polígono, por si de pronto quieren reforzar un poquito cuál es esta diferencia entre las poligonales y los polígonos antes de iniciar. Esta actividad también, si tienen el tiempo, explórenla. Si saben ya la respuesta correcta, escojan una respuesta incorrecta para saber cuál es de pronto una actividad de refuerzo para una dificultad particular. Recuerden que no estamos solo aprendiendo nosotros del contenido, sino aprendiendo de qué se le podría dar a un estudiante que incurre en un error particular. Entonces, si leen la actividad y les parece muy obvia la opción, de todos modos, identifiquen, tratan de pensar como esta persona que escogió esto, ¿por qué lo escogió? Alguien que se equivoca en escoger la otra opción, ¿de dónde surge esa equivocación? ¿Sí? Otra actividad sugerida es la de aprendizaje de clasificación de triángulos. Esa también es útil para de pronto repasar un poquito cuáles son estas clasificaciones, si de pronto no las tienen tan claras. Y también esta de cuadriláteros de clasificación también es chévere, porque digamos las tablas de clasificación de triángulos son un poquito más comunes, como que es algo que recordamos un poquito más del colegio, porque también son muy dicientes por lados y por ángulos, pero no se habla tan seguido de la clasificación de cuadriláteros. Entonces, esa actividad también es chévere para practicarla un poquito, para también darse cuenta que hay muchas formas de clasificar los cuadriláteros, cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un cuadrado y un rectángulo, saber que entonces ambos son cuadriláteros, pero solo uno de ellos o dos es regular, por ejemplo. Entonces, em, estas actividades siempre trato de sugerírselas, no son todas, digamos que son unas por módulo más o menos 7 actividades de aprendizaje, pero siempre trato de tomar al menos unas tres que puedan ser interesantes para explorar en profundidad. ¿Listo? Bueno, entonces ese sería como el resumen de este módulo. Digamos, este es un módulo muy sencillo porque también es muy visual, da mucho la oportunidad a uno ir dibujando y entendiendo paso a paso. Entonces es posible que no tengan dudas, pero si alguno tiene alguna pregunta, puede ser del módulo, puede ser de pronto algo técnico, puede ser algo de los cursos, lo que deseen, pueden hacerlo en este momento. Voy a dar hasta las 7:20 para recibir preguntas y si no, podemos dar por terminada la sesión. Mariana, buenas noches. Buenas noches. Soy Lucía Monsalve. Hola Lucía, buenas tardes. Mira, me parece como muy importante hacer mucho la claridad sobre lo que son los paralelogramos, que Ah, ok. generalmente en la cotidianidad el paralelogramo lo identificamos como un romboide Ujú. y en muchos textos vemos esa descripción de paralelogramo y cuando hablan del paralelogramo la figura que nos muestran es un romboide. De Y muy acuerdo. pocos conocemos ese término de romboide. De acuerdo, Lucía. Muchas gracias por tu aporte. Y es precisamente el tipo de cosas que nos gustaría que se preguntaran siempre que realicen este tipo de actividades, ¿cierto? Entonces, creo que también incluso participaste la sesión pasada. Muchas gracias. Es realmente el punto de este tipo de ejercicios, no solo tratar de identificar la respuesta obvia, lo que se aprendió en las actividades, sino hacer una reflexión también sobre qué aprendí yo en mi colegio, qué es lo que normalmente se lleva al aula de clase. Creo que todas estas son prácticas importantes como futuros profesores de matemáticas. Entonces, muchas gracias. Listo, pues parece que no hay más Sí, preguntas. Gracias, Lucía. Creo que no hay más preguntas, entonces voy a dejar por ahora hasta aquí.
Muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Recuerden que si durante la realización del módulo surgen más preguntas, tienen otra sesión disponible los sábados a las 2 de a las 2 de la tarde, que de pronto les queda un poquito más fácil o no. También estamos pendientes del WhatsApp en los grupos, entonces por ese mismo WhatsApp al que les envié el enlace de la reunión de hoy, a ese mismo WhatsApp pueden escribirme cualquier duda técnica o inconveniente a la hora de realizar los módulos. Si de pronto hay un problema de claves, de bloqueo o algo por el estilo, estamos para tratar de ayudarlos. Entonces, no se queden con atrás con los módulos, porque pues la idea también es seguir con nosotros el ritmo de las sesiones virtuales. Y recuerden que no pasa nada si se atrasan un poquito en el sentido en que los módulos no se cierran. Entonces, si de pronto van uno o dos módulos atrasados, no se preocupen, el curso no se va a cerrar. Traten de buscarle tiempo y ponerse al día eventualmente. Entonces, muchas gracias por asistir y que estén todos muy bien.